vamos a aprender a utilizar un par de fórmulas muy útiles para encontrar la integral de secante por tangente por la derivada del ángulo y la integral de cosecante por cotangente por la derivada de ese ángulo. Ambas fórmulas nacen de estas derivadas que tenemos aquí. Recordemos que habíamos dicho en el curso de cálculo diferencial que la derivada de secante de un ángulo era igual a la secante del ángulo por la tangente de dicho ángulo por la derivada del ángulo. O sea que si integramos esto que tenemos aquí, pues obviamente vamos a obtener esto de acá. Lo mismo sucede con cosecante. La derivada de cosecante era menos cosecante por cotangente por la derivada del ángulo. Si integramos aquí, vamos a obtener esto. Aquí lo que hacemos simplemente es cambiar el signo para el lado de la función primitiva. Recuerden que eso lo podemos hacer simplemente si multiplicáramos por menos 1 esta fórmula originalmente o por menos 1 inclusive esta de aquí. Del final llegábamos exactamente a la misma conclusión, por menos 1 obviamente a ambos lados. Entonces con estas dos fórmulas vamos entonces a encontrar la integral de secante por tangente y la integral de cosecante por cotangente del ángulo más simple de todos, de x. Veamos cómo lo haríamos. Para el primer caso, que queremos encontrar la integral, vamos a hacerlo por aquí, de secante de x por tangente de x, vamos a decir simplemente que es igual a secante de x más c. Miremos que para nosotros f de x, o el ángulo que tenemos aquí en la fórmula, es ¿quién? Es x, y la derivada de ese ángulo, que es f' de x, va a ser 1. Si miramos la fórmula nos dice que la integral de secante del ángulo por tangente del ángulo por la derivada del ángulo es secante de ese ángulo. Aquí el ángulo es x, miremos, entonces tenemos secante por tangente de dicho ángulo por la derivada del ángulo, que es 1. Aunque no aparece el 1, ya sabemos que multiplicar secante por tangente por 1 pues daría lo mismo, como si estuviera implícito allí ese 1. Entonces tenemos todos los elementos de la fórmula, tenemos el producto de secante por tangente y, mucho cuidado, tenemos la derivada del ángulo. Entonces sí podemos decir que la integral de secante por tangente va a ser secante de x más c. Lo mismo va a suceder si queremos encontrar la integral para cosecante por cotangente. En este caso vamos a tener cosecante de x por cotangente de x va a ser simplemente menos cosecante de x más c. Nuevamente aquí f de x es f' de x va a ser 1. Recuerden que f de x es el ángulo de esta fórmula. Entonces tenemos cosecante por cotangente del mismo ángulo por la derivada del ángulo, que nuevamente es 1, está implícito. Entonces podemos utilizar la fórmula y decir que es menos cosecante de ese ángulo más c. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un caso, digamos, un poco más complejo? ¿Qué tal? Y vamos a resolver ya solo problemas para este primer caso, son iguales para cosecante por cotangente, donde tengamos la integral de secante de 2x por tangente de 2x de x. Miren, cambiamos el ángulo, ya no es simplemente x. Aquí nuestro ángulo sería f de x igual 2x y la derivada del ángulo va a ser 2. Y miremos que el 2 no se encuentra en la integral. Como el 2 no se encuentra en la integral, yo podría adicionarlo. ¿Cómo podríamos adicionarlo? Simplemente diciendo que esta integral es lo mismo que tener secante por tangente por 2 de x. Pero así como agregamos ese 2, debo eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Dividiendo por 2. Recuerden, cuando multiplico por una cantidad, una expresión, y no quiero alterarla, divido por esa misma expresión. En este caso, la expresión tiene que ser un número. No podríamos tener aquí una función y aquí sacar una función. No se puede sacar una función de la integral más una constante, sí. Entonces de aquí podemos concluir que esto es un medio que multiplica a esta integral. ¿Para qué hicimos esto? Para que tengamos secante del ángulo, tangente del ángulo, tal como en la fórmula, por la derivada del ángulo. Como tenemos todos esos elementos, decimos que esto es simplemente secante de dicho ángulo, que en este caso es 2x más c. Y esta es la respuesta. El caso general, en el caso que tuviéramos no 2x sino cualquier constante arbitraria a, vamos a hacerlo aquí para que nos ganemos un poco de terreno. Miren, si tenemos una constante arbitraria, yo puedo concluir inmediatamente que esta integral es igual a la secante de ese ángulo
dividida por a. ¿De dónde concluimos eso? De forma análoga, como lo acabamos de hacer, miren, f de x va a ser ax, la derivada de ese ángulo f de x va a ser a, ¿cierto? La derivada de una constante por x es la constante. Miren que para yo tener todos los elementos de la fórmula que está aquí, secante por tangente por la derivada del ángulo, yo tendría que tener la derivada del ángulo que es a, entonces lo puedo introducir. Yo puedo introducir aquí a, y obviamente como introduje aquí a, pues dividimos aquí por a, porque es una constante. Y esta integral, si es secante, miren, es esto, que acabo de cerrar en paréntesis en negro, secante de ax multiplicado por 1 sobre a. Y multiplicar eso por 1 sobre a es lo mismo que dividir por a. Entonces, conclusión, cuando tengamos secante por tangente de un ángulo cuya derivada sea una constante, vamos a decir que es secante del ángulo dividido por la constante. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si queremos encontrar la integral de secante de 2x más 1 por tangente de 2x más 1 de x. Acabamos de decir que esta integral va a ser igual, cambiemos aquí de color para que lo veamos mejor, a secante de dicho ángulo dividido por la derivada del ángulo, que en este caso es 2, siempre y cuando, ¿qué debe suceder con la derivada de este 2x más 1 del ángulo? Que sea una constante. Como la derivada es una constante que es 2, miren que la derivada de 2x es 2 y la de 1 es 0, entonces solo nos queda 2. Esta va a ser la respuesta. De hecho, esto se deduce de igual forma como lo veníamos haciendo. Es decir, que f de x es 2x más 1, que la derivada de f de x, o sea, la derivada del ángulo es 2. Miren que a esto, para hacer esto, ¿qué le haría falta? Le haría falta precisamente que aquí tuviéramos el 2 y aquí multiplicar por 1/2, y de ahí resulta. Esta expresión sin esta fracción y sin este 2 es equivalente a la expresión que tenemos en negro. Miren que tener 1/2 por 2 es lo mismo que tener 1, y 1 por lo que está ahí pues lo dejaría igual. Entonces simplemente lo ponemos para que entendamos qué operación oculta está detrás para que este medio aparezca aquí dividiendo. Pues con eso encontramos la integral de secante de una recta, 2x más 1 por tangente de una recta de x, va a ser secante de esa recta sobre 2. Veamos un ejemplo aún más complejo donde podamos inclusive llegar a la solución de dos maneras. Una es utilizando nuestra fórmula o la otra es utilizando una sustitución. Supongamos que queremos encontrar la integral de secante de 2 sobre x por tangente de 2 sobre x, todo esto dividido por x cuadrado de x. Miren que en este caso tenemos el producto de secante por tangente. Debemos verificar si tenemos la derivada del ángulo o algo similar que podamos transformar. Pero antes, miren que deberíamos tener secante por tangente por la derivada del ángulo. Entonces vamos a escribir este cociente o esta fracción como un producto. Miren, vamos a tenerlo así: secante por tangente por 1 sobre x2 de x. Miren que esto es exactamente esto que está aquí. Yo puedo escribir este cociente entre x2 como multiplicar por 1 sobre x2. Y esta es la integral que voy a verificar si efectivamente cumple con la fórmula que tenemos aquí en la parte superior. Miren que en este caso nuestro f de x va a ser 2 sobre x, ese va a ser el ángulo. Y la derivada f' de x, vamos a hacerlo por aquí aparte. Miren, 2 sobre x es lo mismo que tener 2 por x a la menos 1. Si yo quiero derivar esto con respecto a x, bajo el menos 1 a multiplicar al 2, nos va a quedar menos 2 por x a la menos 1 menos otro. Para derivar nos queda menos 2, o sea, lo mismo que tener menos 2 entre x2. Y se parece un poco a lo que tenemos aquí. Miren que aquí tenemos 1 entre x2 y aquí tenemos menos 2 entre x2. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos un 2 negativo en la derivada que aquí no tenemos. Vamos a escribir por aquí que f' o la derivada del ángulo es menos 2 sobre x2 y que casi lo tengo. Entonces, como casi lo tengo, yo puedo organizar esta expresión de forma que sí lo tenga. Ponemos entonces, multiplicamos por menos 2 por 1, pues menos 2. Y así como multipliqué por menos 2, debo entonces dividir por menos 2. O lo que es lo mismo, multiplicar por menos 1/2. Miremos que menos por menos daría más y 2 por 1/2 da 1. Entonces la expresión no se alteraría, quedaría igual. Entonces nos va a quedar finalmente menos 1/2
que multiplica a esta integral que sí cumple con la fórmula que dice que debemos tener secante por tangente por la derivada del ángulo. Aquí tenemos secante por tangente por la derivada del ángulo. Entonces nos va a quedar finalmente aquí secante del ángulo, que es 2 sobre x más c. Y esta es la respuesta. Pero este problema también lo pudimos haber afrontado utilizando una sustitución. ¿Cuál sustitución pudimos haber utilizado? Pensemos en que vamos a introducir una variable nueva, hacerlo por aquí en otro color, llamada t. T, cuando tengamos funciones trigonométricas que sospechamos que tienen alguna de las formas para nosotros conocidas, siempre vamos a sustituir, o la variable que vamos a introducir es el ángulo. Entonces t va a ser 2 sobre x. Ya sabemos que la derivada de t con respecto a x es menos 2 sobre x2, porque lo acabamos de hacer ahora, igual se lo pueden repetir allí en sus casas, pero nos interesa aquí despejar a de x. De aquí de x va a ser igual, miren, simplemente paso acá, paso x2 a multiplicar a dt, y obviamente este menos 2 que quedó multiplicando al de x que estaba acá quedará dividiendo sobre menos 2. Esto y esto es lo que vamos a sustituir en nuestra integral. Entonces vamos a tener la integral de secante de t, miren, porque 2 sobre x es precisamente la sustitución, tangente de t por dx, miren que aquí dx va a ser x2 sobre menos 2 de t. Yo ese menos 2 de una vez lo puedo sacar aquí como menos 1/2. Si aquí me queda ese menos 2, pues lo pasaba mejor acá, ¿cierto? Pues para que nos quede un poco más cómodo, aquí dt, y todo esto está dividido por x2, pero x2 y x2 se pueden cancelar. Recuerden que cuando estamos haciendo una sustitución siempre sustituimos primero el cambio de variable y segundo el de x, y al final vemos si se puede cancelar algo, y si no, pues a partir de esa t encontramos la variable de x en función de t si fuese el caso, pero aquí no fue. Entonces miren, tenemos menos 1/2 que multiplica la integral de secante por tangente. En este caso, la integral de secante por tangente ya sabemos su resultado. ¿Es quién? Secante de t. Entonces vamos a tener menos 1/2 secante de t más c. Pero t, miren, es 2 sobre x. O sea que si sustituimos aquí al final, vamos simplemente a obtener la respuesta que ya habíamos obtenido previamente, que esto era menos 1/2 de secante de, 2 sobre x más c, que era lo que se había obtenido ahora. Diferencia entre un método y el otro. En el método anterior teníamos que organizar la expresión o esta integral de forma tal que se pareciera a esta fórmula. En este caso miren que no tuvimos que organizar nada haciendo sustitución, entonces parece ser más ventajoso. El problema o lo que tiene en contra este método es que tengo que realizar más pasos, que tengo que encontrar t de t, sustituir, luego que sustituyo que se cancele, después de que se cancela al final cambiar la t por lo que había dicho que era la sustitución. Pero ambos métodos son igualmente válidos, depende de cada uno de ustedes cuál deciden utilizar.